Integrante nuevo. Por favor, y hoy le toca a Rey. A Rey conmigo. ¿Por qué a mí? Porque eres el nuevo. ¡Abusadores! ¡Suéltame! ¡Déjame! Por favor, busquen la cosa. ¿Cómo me quieres más? Y con esta agüita lo nombramos miembro oficial del Grupo A Menudo. Estas son las anécdotas más impactantes de Ray Reyes que quizás no conocías. Ray contó que él siempre fue súper fanático de Menudo. Sabía que Xavier iba a salir y cuando entró al grupo fue uno de los momentos más dichosos de su vida. Yo seguía el grupo desde su inicio, desde el 77. Sí, yo era bien fanático. ¿El viejo te llevaba? Y pregunto y sé que Xavier va a salir, está próximo a salir. Ese día cumplió su sueño. Cuando llegaron las audiciones ya habían acabado, pero lloró y la secretaria lo ayudó. Su mamá y su papá no sabían de la audición y quien lo llevó fue un primo. Y da la mala pata que me cierran la puerta en la cara porque se habían acabado ya las audiciones. No digas tú. No, horrible, suegro. Para un chamaquito, tú sabes, fanático de 11, 12 años. Y le comienzo con el lloriqueo a la secretaria, que la secretaria luego se conoció en el grupo, creo que era la Cheris, Dali. Ah, Dali, sí. Dali era la secretaria, si no es por ella, yo no estoy en el grupo. Y fíjate qué cosa, que a Draco no lo cogieron porque estaba grande al grupo. En esa audición me cogieron a mí, ya para la próxima, para la próxima escogieron a Draco. O sea, que tú entraste primero que Draco. Sí. Y Draco estuvo en la misma audición que tú. Sí. Wow. Lo siento, Draco, así soy. Y nada, lo cómico de todo es el día que llaman a casa. Porque papi y mami no saben nada. Y la llamada la cojo yo. Y yo no sé cómo pasarle la llamada a mami. Y fue todo un show porque mami no sabe nada. En la época aquella que lo que había eran los teléfonos esos de rodillo. Totalmente, seguro. Eso no es ahora como llamar un celular. Mami al principio creía que era una broma. Después dijo, pero espérate, ¿qué es esto? Y en vez de alegrarse, lo que empezó fue a llorar. No. Porque piensa, que me te va a cogen perder. el muchacho, me van a llevar el muchachito. Y la primera reacción de papi y mami fue, no vas a estar en el grupo. ¿Cómo? Ahí fue el otro berrinche. Ahí le digo a papá, mamá. ¿Y cómo tú los convenciste? En el mismo truco, llorando, dejando de comer un par de horas. Una huelga de hambre, imagínate, hay una huelga de hambre. Eso es, conmigo funciona. La emoción de debutar con Menudo era tanta que sufrió un ataque de pánico y llamó a su papá para decirle que ya no quería pertenecer a Menudo, pero venció el pánico escénico y triunfó. 20 minutos antes del show me entra este panic attack y ataque de nervios. ¿En serio? Y ¿A ti? A mí, y le llamo a papi y le digo, yo no quiero estar en Menudo, Ay, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Yo me paraba en una esquinita, en la cortina del teatro, que era el Fell Forum del Madison Square Garden. Anda, y ahí era que iba a salir en iba a Nueva debutar York. con transmisión a toda Latinoamérica, a todo ¿En Estados serio? Unidos, todo un revoluro, todas las cámaras, la prensa, Diana Ross. La histeria de la muchedumbre. Y yo en una esquina viendo por la cortina y yo, no. Yo no voy a salir. Me recuerdo que estaba... Iba a dejar el show a mitad. ¿Y cuántas canciones te tocaban de ese show? Yo no quería ni estar en el grupo. Yo quería irme para mi casa. ¿Y qué hicieron esa gente? No, me convenció, me recuerdo como ahora, me convenció Manolito Rodríguez. Manolito. Que estaba trabajando con Paquito y con Edgardo Ajá. para la transmisión. Me dice, papito, ven aquí.
¿cuánto tú has querido estar esto? ¿Por cuánto tiempo tú llevas siguiendo a Menudo? Toda la psicología. Sí. Hasta que 2 segundos antes de empezar, estoy casi convencido, me presentan y él me empuja. Y salgo para adelante y pues ahí pues arrancó. A mitad de canción ya los nervios se fueron y lo demás es historia. También reveló que 3 días antes le dijeron que cantaría la canción Tú te imaginas. Entonces me dicen, pues tú vas a cantar, como 3 días antes del show, tú vas a cantar la canción Tú te imaginas, que esto la grabó Miguel. ¿Qué? Un día antes de cumplir 13 años, todo el Estadio Azteca, con una asistencia de 105,000 personas, le cantaron las mañanitas en un momento imborrable. A las 2 y a las 3. El día que viajó con el grupo Menudo a El Salvador, en esa época estaba El Salvador en una guerra civil y se hizo una tregua para que Menudo cantara. Pero cuando los llevaron a comer, unos borrachos los empezaron a molestar y después sacaron armas y se oyeron disparos. Ese día sintió que era el último de su vida. Anécdota en El Salvador, muy fuerte, donde nosotros habíamos salido del show y estábamos bien cansados y teníamos hambre y no había room service. Eso se le pasó a producción. Y nosotros hablamos con seguridad, era en El Salvador. El Salvador estaba en plena guerra. Hablamos con los de seguridad, mira, queremos comer. Ustedes lo llevaron a hacer un show allí y Salvador en plena guerra. Y por 2 horas tú no escuchabas tiros. Hicieron un pacto. Mientras los chamacos de Menudo canten, aquí no hay un tiro. Eso pasó de verdad. ¡Wow! Cuento Mira largo. la magnitud de Sí. del poder de Señor. ese grupo y de esas Sí, estrellas. señor. Cuento largo corto. Nos lleva a comer seguridad. Nos bajan en este lugar a comer pollo asado. Y están estos borrachitos. Y empiezan a molestarnos. Que si Menudo, que si esto, que si lo otro. Fue horrible. Me sentí mal. En peligro. Seguridad nos entra era una guagua. A la guagua. Y lo próximo que escucho afuera son como 7, 8, 9 tiros. Bam, bim, bam, boom, bam, bam. Yo no quise mirar afuera. Yo no quise saber quién tiró a quién. Pero fue un momento en que me sentí aquí. Nos morimos. El día que junto al grupo Menudo le entregaron el premio Grammy a Michael Jackson, él contó que no podía dejar de verlo. Estaba muy impresionado. En el disco, ¿cuál? No es cualquier disco, es en Ese el fue disco de Thriller. de Thriller. El disco más grande de la historia de todos los tiempos. Y tú sales en la fotografía entregándole uno de esos Sí, Grammy a Michael Jackson. Mira, eso era irreal. Era Michael Jackson. O sea, yo no paraba de mirarlo. O sea, esto no puede ser. ¿Y él habló no con puede ustedes? ser. ¿Él vaciló con ustedes después? Bien poco, porque es que había tanto Sí, revolvió al lado acecho de él, al sí. tipo, sí, pero fue algo como, hello guys, how are you? I know you're from Puerto Rico. O sea, bien, muy cool. Quien sí habló con nosotros fue Quincy Jones. Un ratito, Quincy. muchacho, tenemos que hacer algo con Michael. Michael, usted sabe que los niños, bla, bla, y tenemos que hacer música, pero nunca se concretó. Su salida de Menudo fue intempestiva y le afectó bastante. Fue también la misma época en la que se enamoró de la madre de sus hijos. ¿Cómo tú te sentiste después que saliste de Menudo? Y tú me contestaste algo bien interesante. Te preparan para estar
en Menudo para estar en esta adrenalina, para ser artista, para hablar con los medios, te ponen acá. Y es verdad, estás ahí. Pero no te preparan para no serlo. En mi caso, yo salí de un día para otro y yo de estar en el Estadio Azteca o de estar en el Morumbí o estar en el show de Johnny Carson o estar whatever, al otro día estaba buscando mis notas en la escuela para volver a estudiar otra vez sin ningún tipo de nada. Entonces te queda... Ay, esta adrenalina. Se acaba de golpe y porrazo porque llegas a un aeropuerto y tú no tienes allí cientos de miles de personas esperando que tú... No tienes nada. Y si tú no estás... O sea, se acaba así de un día para otro y todo se acaba. En mi caso, si tú psicológicamente no estás preparado para eso, te puede dar bien duro. Yo me tomé unos meses, cuando digo meses, 2 meses, vacilando, me enamoré por primera vez. O sea, ¿qué cosa? ¿A qué edad tú saliste? A los 15 años. 15 años. Sí, tú tuviste tiempo de tener una noviecita y dedicarle tiempo porque... Yo no tuve tiempo antes. Antes no. Pero me enamoré y me casé con la que me enamoré. Ah, sí. Que es la mamá de mi hijo hoy en día, Nora. Sí, sí, sí. En 1997, apuntando en una libreta, se le ocurrió pensar si Menudo regresara. ¿Qué canción cantarían cada quien y quiénes serían los de la alineación perfecta? El reencuentro. ¿Cómo nace esa historia? Yo quiero que tú la hagas porque tú me la has hecho a mí y nadie la conoce. Aquí va la verdad. ¿Cómo nace el reencuentro y a qué venue era que ustedes iban a hacer el reencuentro? Y me las voy a quitar para que vean. Vamos a empezar. Esto empieza así. Me voy esta noche, voy para Viejo San Juan. Me estaciono. Llego, ¿Qué fecha estamos hablando? Del 97. Llego a un lugar que se llama Nonos. ¿No? Famoso Nonos. ¿Cuántos nos hemos ido allí? Voy allá y esa noche me estaba dando mi cervecita tranquilo y con una libreta. Y comienzo a escribir ideas. Dentro de todas las ideas que comienzo a escribir, ¿qué sería? Perdón, pues dije Toño. ¿Qué sería si Menudo regresara? ¿Cuáles serían los integrantes ideales? Pam, 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 pam. Nos pongo a todos nosotros y pongo a Xavier. ¿Qué canciones yo cantaría o qué cantaríamos? ¿Cuál sería el show perfecto? ¿Con quién fue que hiciste ese brainstorming? No, ¿Tú solito? Estoy solo en una esquina dándome la cerveza. Y cada vez que me daba una me ponía más creativo. Estas canciones cantaría. ¿Y qué te hace falta para que esto pase de verdad? Llamar a los muchachos y que te van a decir que no a estas alturas o que sí, ¿qué vamos a hacer? De repente, ya son como las 12 de la noche. Y en la esquina está nuestro amigo Chorongo. Ah, te contaste con Choro. Que yo no lo conocía. Chacho, que eso es un tanque de gasolina. Tú le pones un fósforo y él sigue por ahí con la idea, ahí con una conflagración. Yo no lo conocía, pero él viene donde mí, era mucho gusto. Yo era fanático de Menudo. Súper fanático. Brutal. Y entonces le digo, Cholo, ven aquí, tengo aquí una idea. ¿Qué tú piensas de esto y esto? Mulato, no se lo digas a nadie. Espera tu momento, no se lo digas a nadie. Y está bien, Cholo. Llamó a su socio a esa hora que era José Pavón, que en también... paz descanse. Tremendo productor. Y tremendo amigo. Sí. Bueno, ya a la semana yo estaba sentado con Pavón, con Cholo, viendo todo, sacando números. Mira, Pavón, esto es un proyecto que va a costar de entrada como 200,000 pesos. Yo asustado, tú sabes. ¿Dónde firmó? Sí, pero yo me acuerdo porque más o menos ya yo estaba ahí. No, yo lo sé, rondeando. Y me acuerdo que tú querías ese show primero para la salita chiquita de Bellas Artes. Sí, por ahí voy. No, ni la chiquita, era para, ¿cómo se llama? Punto, qué sé yo. Era bien chido, no era la grande, era una de las salas de una sala pequeña de las experimentales. No, por ahí voy. Entonces me toca llamar a los muchachos. ¿Cómo los convenzo? Imagínate, uno está loco para el carajo, el otro está... A ver, ¿qué hago? ¡Pam! La idea. Si yo convenzo a Ricky Meléndez
que es el abogado. Te da la credibilidad. Me da la credibilidad, me da todo el stand. Fue estratégico. Hello, hay que bregar, ¿sabes? Ricky, tan. Y Ricky me dice, pero chicos, si esto no se va a llenar, y yo, Ricky, confía en mí, aunque sea Bellas Artes. Se lo van a gozar. Y si no se llena, se lo regalamos a la familia los tickets y lo llenamos como quiera. Dicho y hecho. Llamo a René, llamo a Johnny, llamo a este, llamo al otro. El último que conseguí fue a Miguel, que estaba en California hace años que no sabíamos de él. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerden también que con su donación, yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como los auténticos fans de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es NH Zona Retro.